Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Les saluda Sonia Riquer junto con Elena Reina, Lucero Díaz, Gabriel Rodríguez y Ramiro Romero. Ahora nos encontramos en la capital michoacana, Elena y yo, felices de recorrer sus calles, plazas, jardines y muy especialmente sus numerosas salas de cine que aloja el 23º Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual inició el pasado viernes 10 de octubre y Elena Reina nos contará algo de lo que han sido los primeros días del Festival de Cine. Les invitamos a encontrarnos a través de la radio, el cine y el enorme deseo de ensanchar su gusto por compartir y apreciar el cine nacional e internacional a través de Radio Educación. Para quienes no están en Morelia, les invitaremos a dos estrenos muy interesantes. Nómadas de la 5-7 es el segundo largometraje documental del creador de la impactante película en forma documental Hasta los Huesos, la cual ganó el Ariel 2018 por mejor largometraje documental. ¿La recuerdan? Ahora, con el investigador, antropólogo y cineasta José María Castro Ibarra, crea Nómadas de la 5-7 a partir de una investigación muy acuciosa que duró más de 15 años de José María y su encuentro en el programa radial Sobre Ruedas, donde conoció a Luz de Luna Clara. Acepten este viaje fílmico por ese tramo que atraviesa nuestro país y otros lugares, desde los Estados Unidos hasta Argentina, en la que se conoce como Carretera Panamericana. Más adelante escucharemos la experiencia de Alberto Arnault y José María Castro en Nómadas de la 5-7. A partir del 17 de octubre, Nómadas de la 5-7 se verá en distintas salas en una dinámica exhibición especial a través de Sede Cine, una plataforma de exhibición alternativa que reúne a más de 250 espacios a lo largo de toda la República Mexicana. Se encuentra en estrecha colaboración con Pilares, la cual agrega 20 sedes en la Ciudad de México. Nómadas de la 5-7 se presenta en Cinemex, en la Casa del Cine, en Cine Tonalá, Cinemanía, Film Club Café y entre otras varias salas también está Cineteca Nacional de las Artes. En Gente de Cine tenemos el gusto de invitarles a que soliciten sus cortesías dobles a través de nuestras redes, Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Pidan sus pases dobles para ir a Cineteca Nacional de las Artes, a Joco y a Chapultepec, donde podrán ver muchas películas de gran emoción y belleza, como Nómadas de la 5-7. También de estreno, Elena Reina nos invita a conocer algo muy deseado, Un Mundo Mejor, una película de Janet Juárez protagonizada por Raúl Briones. Acepten la invitación que nos hace Cineteca Nacional y soliciten sus cortesías dobles para ir a Joco, al Centro Nacional de las Artes y a Chapultepec. Pidan estos pases dobles para deleitarse con una programación siempre estimulante. Elijan sus horarios y funciones en www.cinetecanacional.net.
Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan el cine. Transmitimos en vivo los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Un saludo a toda la audiencia cinera y cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha ganado a pulso el ser considerado uno de los mejores festivales de cine a nivel mundial, no solo por la cantidad y calidad de las películas que muestra, por el numeroso grupo de invitados que llegan a Morelia para recibir homenajes, presentar sus películas en funciones de gala, para asistir a las diversas actividades como Impulso Morelia o el Foro de los Pueblos Indígenas 2025, y de manera especial y muy relevante, la exhibición de las películas mexicanas en competencia, en sus diferentes formatos. De lo que ha sido el recorrido de los primeros días del festival, nos comenta Elena Reina. Llevamos 6 días en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, entre funciones, conferencias, alfombras rojas y entrevistas, algunas de las cuales les presentaremos hoy en este resumen que haremos de los primeros días del 23 FICUM. Sí, así es como abrevian ahora al Festival Internacional de Cine de Morelia. El 23 Festival Internacional de Cine de Morelia comenzó el viernes 10 de octubre con la película inaugural El agente secreto de Cleber Mendoza Finho, quien estuvo presente. Un thriller político brasileño con una duración de casi 3 horas, que tiene como protagonista a Wagner Moura, que ganó el premio a Mejor Actor en el pasado Festival de Cannes. Movie será la encargada de distribuir la cinta que pronto llegará a nuestro país. Pero hablemos de uno de los temas que más nos interesan en el programa, la competencia de ficción de largometraje. La primera que se presentó en esta sección fue la emblemática Olmo, de Fernando Emke, que nos platica la historia de Olmo, un adolescente que tiene que cuidar por la tarde a su padre, que sufre de esclerosis múltiple, pero él tiene otros planes: acudir a una fiesta en donde estará la vecina de la cual está enamorado. Apoyándose en su mejor amigo, el bonachón Miguel, Olmo tendrá que enfrentar múltiples obstáculos para lograr su objetivo. Si bien este conflicto de adolescentes con padres, Emke ya nos lo ha mostrado en más de una de sus películas, como siempre hay algo diferente. Y de esto y más platicamos con Fernando Emke y Vanessa Garnica, co-guionista del filme. Bueno, platicabas tú sobre la risa, ¿no? Y uno de los objetivos, por ejemplo, en la escena donde se hace el papá se hace pipí y todo esto, con nuestro objetivo era, si podíamos lograr que el espectador se riera, era como de, ya, lo logramos, ¿no? Para nosotros era muy importante la risa porque estamos convencidos de que la risa, bueno, el humor, pone a los creadores y a los espectadores en el mismo nivel que el personaje, que el conflicto de los personajes. Es como dignificar al personaje, ¿no? Con el humor, nunca lo ves ni por abajo ni por arriba, es verlo a nivel. Es cuando tú tienes una relación con alguien de verdadero respeto, hay humor. Sí, en efecto. Poder conectar a través del humor y navegar estas situaciones que podrían ser dolorosas. Es una historia dolorosa finalmente la que se cuenta, pero digamos, sin humor no hay ni cómo sobrevivirla, ¿no? Sí. Esa y cualquier otra situación dolorosa. Entonces sí, siempre tuvimos claro que el humor era fundamental, que sin ese no íbamos a poder contar la historia que queríamos. Siempre primero Olmo, ¿no? Primero había que empezar por Olmo y Néstor, ¿no? Porque el personaje de Néstor es fundamental para el conflicto de Olmo y cómo Néstor ha podido enfrentar o no su enfermedad, estar confinado a una cama, depender de los demás, la sensación de ir perdiendo su propia dignidad, ¿no?
Entonces, una vez que logramos construir eso, y ¿sabes qué? Tengo la impresión que Miguel siempre estuvo. Sí, pues sí. No, el Creo que Miguel amigo la era pieza clave de la historia. Porque era la que también nos conectaba a fundamental. Vane. Ajá. Sí, que Miguel era clave en la historia porque nos conectaba a Vane y a mí en términos de amistad. Entonces, yo me acuerdo que de las veces que más nos reímos, y no sé por qué, o sea, porque te lo cuento y no te va a dar risa, pero porque era una serie de cosas que hacía Miguel, donde Vanessa dijo, no, pues este Miguel se aguanta un piano, y nos hacíamos pipí de la risa, ¿no? Porque era una serie de eventos, y era ese, era el que, y además porque era eso, era como decir, ¿qué es la familia? ¿Es nada más una cuestión sanguínea? O sea, es mucho más que eso. Entonces, por eso Miguel era tan importante. Sí, lo que Miguel era capaz de hacer por Olmo, y también jugamos mucho con la idea de, ok, Olmo quiere huir de ahí, quiere huir de sus circunstancias, pero Miguel no. O sea, Miguel le está siendo solidario a Olmo, pero Miguel quiere a esa familia, o sea, él... Y entonces le teníamos ahí su historia, ¿no? Su papá vive lejos, por eso le mandó las botas. No tiene esa familia que sí tiene Olmo, aunque Olmo está tan enojado que no es capaz en ese momento de verlo, pero tiene una familia muy valiosa, digamos, a la que Miguel anhela, ¿no? Entonces, todo lo que hace Miguel, bueno, pues es por hacerle segundo a su amigo, pero él no está viviendo la familia de Olmo como Olmo mismo la vive, obviamente, ¿no? Entonces, sí siempre estuvo ahí también. Sí. Yo creo que lo importante, o sea, la experiencia fue increíble, o sea, la experiencia migrante, y nosotros fuimos muy afortunados. Es totalmente diferente a la familia de Olmo o la que están viviendo muchos mexicanos en Estados Unidos, a la que nosotros tuvimos, ¿no? Como familia. Pero sí, es tremendo estar lejos de casa, del hogar, es dificilísimo. Entonces, de repente fue fascinarnos con este mundo de los 70s, de estas familias, de las familias mexicanas. A mí me llama mucho la atención cuando fui a hacer la mezcla, hacer unos ajustes de edición en Los Ángeles. Ahí me quedé pensando mucho, o sea, como en México sí hay gente sin casa, no estoy minimizando, pero hay menos. O sea, pareciera que hay una red, o sea, donde la familia es pues sí, o sea, es una red. Es una pesadilla, las familias son complicadas, no quiero tampoco romantizarlas, pero hay algo donde en la familia mexicana o latina hay esta cuestión de, sí, espérate, o sea, te cacho. Aunque vean familias horribles donde vive, ya sabes, que no sé quién conoce cuánto, historias que no son, pero es diferente. Entonces fue muy, pues sí, también muy interesante, ¿no? Tener este cambio de cómo se organizan las familias. Siguieron pasando los días y con ello vimos más películas, como la muy dolorosa pero necesaria La voz de Hin Rajaf de Ben Hania, una dramatización de una llamada que recibieron el 29 de enero del 2024 los voluntarios de la Media Luna Roja, un grupo de emergencia y rescate que trabajó durante el principal asedio de Israel contra Palestina. Hin Rajaf, una pequeña de 6 años, se comunica con este grupo. El carro en donde iba, con sus tíos y primos, ha sido atacado por el ejército israelí, y ella está atrapada. Le tiene miedo a la oscuridad y está rodeada de los cuerpos sin vida de su familia. Su madre también solicita ayuda para rescatar a su pequeña. Y mientras más corren las horas, el grupo Media Luna Roja ve más complicado el llegar a ella. En el norte de Gaza solo hay una ambulancia que aún está en servicio. Las demás han sido atacadas y con ellos sus tripulantes asesinados por el Estado israelí. La pequeña Hanut, apodo cariñoso que le ponen, solo pide una cosa: que vayan por ella. Cada vez oscurece más y ella tiene mucho miedo. La voz de Hin Rajaf es de esas películas que dejaron en silencio al público. Las lágrimas y sollozos se hicieron presentes durante la proyección, y solo unas consignas en apoyo a Palestina, al final, regresaron a la realidad de las personas presentes a esta función. La voz de Hin Rajaf pronto llegará a nuestros cines de manos de Caníbal. Así que si les podemos recomendar una película, definitivamente sería esta. A veces perdemos el sentido de la realidad con todo lo que vemos en redes sociales. Pero tal vez una dramatización como esta sea lo que necesitamos para volver a tener conciencia de lo que sucede allá afuera.
de las pláticas que también fue muy interesante fue la que tuvo Lucrecia Martel con el público presente a la proyección de su documental Nuestra Tierra. Un caso, un tema, un juicio que nos hace ser conscientes de las comunidades indígenas en Argentina. También les hablaremos muy pronto de esta película. Con otro de los directores que platicamos fue con Rigoberto Pérez Cano, que regresa a la competencia en Morelia para presentar Los amantes se despiden con la mirada, una película concisa y muy bien fotografiada que a través de una historia romántica nos habla de un tema muy complicado, como es el que hoy día todavía existan matrimonios arreglados entre niños y adultos. Sí, lo mencioné desde un principio. Esta película la escribí desde el amor y el miedo, ¿no? Sentimientos que particularmente podemos disfrutar y no podemos vivir. Y el amor dentro de la historia está reflejada tanto por el amor del padre como del amor que se tienen estos jovencitos. Sin embargo, como suele pasar, la violencia nos está absorbiendo, la violencia nos está ganando, lo cual creo que es lamentable. Lo he mencionado varias veces y lo reitero ahorita. Creo que la película intenta encontrar la forma en cómo decir que no podemos permitir más matrimonios por usos y costumbres, que estamos en contra de la violación de los derechos de las niñas y los niños, que no vamos a encontrar un eje o no vamos a tratar de encontrar el eje de tantos problemas que tiene el país mientras el futuro, niñas y niños, siga violándose. Creo que lo importante de todo esto es el amor dentro de la peli como parte fundamental de nosotros mismos como seres humanos. Nosotros seguiremos por acá unos cuantos días más. Bueno, en realidad es hasta la ceremonia de premiación del 23 FICUM, que se realizará el viernes 17 de octubre, en donde conoceremos y también platicaremos con algunos de los ganadores de este año. Por cierto, ¿nos están siguiendo en nuestras redes sociales? Facebook y X, Gente de Cine, e Instagram, Gente-de Cine. Ahí estamos subiendo lo que está pasando acá en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia. Para Gente de Cine, Elena Reina. Nómadas de la 5-7 de Alberto Arnault y José María Castro nos lleva por sitios desconocidos y vibrantes desde la altura y fortaleza de los trailers. Los operadores de tractocamión nos cuentan sus historias, sus amaneceres en la carretera, su vida nómada. Una mujer aparece y le da un giro muy especial a la película de Alberto Arnault y José María Castro, Nómadas de la 5-7. Nómadas de la 57 nos llega pues a partir de la amistad con José María Castro. Él llevaba pues ya un rato trabajando el tema de los camioneros desde la antropología, y cuando nos juntábamos en fiestas muy jóvenes en la pues casi adolescencia aquí en la Ciudad de México, pues él me platicaba de que se había subido a los camiones, que estaba haciendo su tesis de licenciatura sobre camioneros y las historias y no sé qué, y habíamos quedado de hacer una película juntos sobre ese tema, pero yo estaba muy metido en ese momento con Hasta los dientes, mi primera película. Entonces como que fue un proyecto que no prosperó en ese momento, pero justo cuando estaba acabando Hasta los dientes y que acaba de terminar las últimas tomas para esa película, pues eran unos running shots que hicimos en la carretera justo de Saltillo a Monterrey, y vi los camiones pasándome a mi lado y no sé qué, grabé muchísimas tomas que no necesitaba para esa película y dije, creo que sí tengo ganas de hacer una película sobre camioneros. Y después de muchos años volví a buscar a José María y pues le pregunté que si todavía quería hacer la película. Él creo que ya había intentado hacerla en otros momentos y tampoco había prosperado. Me dijo sí, pues hagámosla, y pues ya nos pusimos a hacerla. Y entonces pues fue todo un proceso como para
para escribirla, para decidir quién iba a ser nuestra protagonista, ¿no? Porque en un primer momento queríamos que fueran traileros hombres porque nos interesaba hacer como una revisión de cómo son, digamos, las condiciones más generales de trabajo de los camioneros en México, y creíamos que una mujer a lo mejor no nos podía dar esa perspectiva por las particularidades de ser mujer, pero la verdad es que Clara desde un primer momento se entusiasmó muchísimo con la película y nos convenció muy rápido de que ella tenía que ser la protagonista. ¿Ellos encuentran diferencias entre que les digan camioneros o traileros? Hola a todos. Gracias, José María. Pues sí, hay de un poco de todos. Hay en realidad a veces el término trailero lo sienten un poco despectivo. Hay otras personas que pues dicen eso somos, ¿no? Camioneros, y no, pues no tiene nada de malo, pero bueno, hay otros que se denominan, es todo un debate también dentro del mismo sector. Hay otros que se denominan operadores, que sí. Creo que ese es como el que les da más, o sea, el que estatus, como más orgullo o estatus dentro del gremio, ¿no? Más Operadores. Sí, operadores de tractocamión, es como sí, operadores, camioneros también, hay unos que lo usan, otros que lo sienten también despectivo, pero bueno, sí, operadores es algo que creo que a todos les gusta. Nos adentran con Nómadas de la 57 y vemos, bueno, un amanecer precioso entre trailers y vemos como todo el ritual, ¿no? De la mañana, de la limpieza, de arreglarlos y ponerlos en orden. Y hay muchos rituales que tienen estos personajes, ¿no? Así como pensaba, no sé, por diferentes oficios o vocaciones o profesiones, cada quien tiene como su ritual. Claro, sí, es un mundo lleno de rituales, y también, pues llega un momento también en que el trabajador pasa, y la trabajadora, en este caso nuestra protagonista Luz de Luna, pues pasan tanto tiempo en el camión que se vuelve su casa, ¿no? Son como unos caracoles ahí en la carretera, y se vuelven uno con sus camiones. Entonces también muchos de ellos pues los cuidan mucho, los decoran, pues entonces en las mañanas los lavan, cuando pueden, cuando tienen tiempo, cuando no tienen demasiado trabajo, porque a veces pues no les da el tiempo, pero bueno, los tratan de mantener bien, les gusta, les da orgullo. Comenzamos viendo cómo se relacionan estos conductores, estos operadores, y tienen una relación bastante cercana, y son muy divertidos. También tienen, bueno, esta parte, ¿no? de la condición pues la cotidianidad con todo. O sea, es algo que me gusta mucho, es ver cómo se llevan su casa también al tráiler, ¿no? Y de repente el gesto que le significa tanto a otro, que tenga un mensaje de su hija. Sí, pues es creo que un poco la condición del nómada, o de la gente que está en movimiento todo el tiempo. Tiene que, aunque no tenga sus pertenencias, algo tiene que llevar, ¿no? Que lo haga sentir un poco seguro, como un ancla, un anclaje en ese movimiento, ¿no? Entonces los camioneros pues es algo que tratan de mantener a medida. Hay empresas que no les permiten, por ejemplo, decorar los trailers por fuera, pero por dentro pues pueden llevar algunas fotografías, algunos peluches, cosas que puedan quitar y poner, porque a veces les cambian de trailer. Pero sí, la idea es que siempre tienen que también sentirse en casa, porque a final de cuentas ellos pasan la mayor parte del tiempo en el tráiler, la mayor parte del tiempo en las carreteras, y pues ven más a sus compañeros, a las meseras de los restaurantes en las carreteras, que a su familia. Pasan cumpleaños, navidades, en carretera, en movimiento todo el tiempo. Horas y horas, ahí comen, ahí duermen, ahí se comunican, también tienen sistemas de comunicación entre ellos mismos, ¿no? Sí, justo. O sea, bueno, una cosa que nos llama mucho la atención, por ejemplo, de Luz de Luna Clara, que es nuestra protagonista, es que ella sigue realizando las labores de cuidado a distancia, ¿no? O sea, llamando, regañando a su hijo porque no se tomó la medicina, porque no fue al doctor, diciéndole ahorita que llegue al siguiente pueblo te deposito para que puedas, ¿no? Hacer X gasto que necesite hacer. Pero también los códigos que establecen entre ellos, ¿no? Los 1028, que son estos apodos que se ponen entre camioneros, que son apodos que originalmente surgen para comunicarse a través de las radios de onda ciudadana que utilizan los traileros, pero que después, ya ahorita, en realidad ese radio está un poco obsoleto,
pero los apodos y las formas de relacionarse se mantienen a través de otros medios, ¿no? El WhatsApp, las redes sociales, Facebook, otros espacios donde encuentran esos espacios de socialización entre compañeros, ¿no? Y esto de viajar en convoy, ¿no? De vamos a viajar juntos para que, bueno, por temas de seguridad, efectivamente, ¿no? De nos vamos cuidando, vamos viendo qué le sucede a otro por si se le descompone el camión, lo que sea, pero también por temas de que, pues, si vamos en convoy, cuando tengamos que parar a descansar en un restaurante, pues nos paramos todos y seguimos cotorreando, ¿no? Siguen platicando, siguen contando chistes, bromas, bromeando entre ellos para seguir reproduciendo sus relaciones afectivas entre los propios camioneros, ¿no? Y compartir los atascos, que ha de ser una cosa de lo más aburrida y horrible, ¿no? Sí, es muy paradójico en la vida de los camioneros, porque si bien todo el tiempo, o sea, los imaginamos todo el tiempo moviendo, también tienen muchos tiempos de espera y muchos tiempos en donde tienen que esperar. A veces son los atascos, a veces son esperar para que te carguen, para que te descarguen. Entonces es un poco muy contrastante, por ejemplo, llevar 2 días de prisa para llegar a un lugar y hacer una entrega, y después quedarte 3 días o 4 días esperando una carga sin que te estén pagando, ¿no? Entonces esa resulta también como angustiante. Primero tener la angustia por llegar, por moverte lo más rápido posible, por llegar a la cita a la hora indicada, y después de tenerte 2, 3 días a esperar una carga, ¿no? Entonces en esos tiempos de espera también son lindos, porque bueno, también un poco pueden descansar, recuperar sueño, también pueden socializar, también son momentos donde muchos camioneros están esperando y se cuentan anécdotas de sus viajes, y sí, pues sí. Fue la angustia, la desesperación de una situación terrible la que vive la protagonista Luz Clara, que en su nombre lleva la belleza de es un ser increíble, y ella decide abandonar al marido golpeador, casi criminal. Sí, justo el inicio de esta historia es justamente bueno, si tuviéramos que resumir la historia de Nómadas de la 57, es la historia de una mujer que tiene que escapar de una situación de violencia en el matrimonio, y en el camino se encuentra con otras violencias diferentes pero igual de rudas, ¿no? La violencia laboral, de la explotación que reciben los traileros, pero también la violencia de las carreteras, y la violencia obviamente también de género, ¿no? Que no es muy común que haya una mujer camionera en México. Son realmente muy pocas, 2-3% del total de camioneros. ¿Qué tan fuerte debe haber sido la situación con su pareja que meterse en una situación de otro tipo de violencias, incluso tan crueles como las de la carretera, como la violencia que vivimos en México, ser secuestrada, etcétera, le resulta para ella liberador, ¿no? Escuchen Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Por redes, en Facebook y X, Gente de Cine, Instagram, Gente-de Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Aprovechen las cortesías dobles que nos regala Cineteca Nacional para ir a Joco, al Centro Nacional de las Artes y a Chapultepec. También aprovechen los ciclos gratuitos que ofrece Cineteca Nacional. Los pases dobles para ir al Centro Nacional de las Artes y ver Nómadas de la 57 los pueden solicitar en nuestras redes. La 57 es una carretera muy reconocida entre los operadores, también, por supuesto, entre varios habitantes de ese tramo. José María Castro y Alberto Arnault nos cuentan los sitios que abarca este enorme recorrido y varios aspectos más de Nómadas de la 57. La 57 es el tramo que viene de Piedras Negras, bueno, Laredo, y llega hasta la Ciudad de México, más o menos, pero ese es el tramo de la 57, pero es un tramo
en realidad de la carretera panamericana, que es que viene, pues que va desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Y en México la 57, que es de México a Nuevo Laredo, pues es la más transitada, la más importante, por donde más viaja mercancías, donde más camiones hay. Esa es la 57, es una carretera muy importante para los camioneros. Pero en el mundo de los camioneros, la 57 también es un sinónimo de carretera. Ese es como el lado oculto de ese término, es que entre ellos, pues cuando dicen 57 es cualquier carretera. Ajá. Para ser camionero, trailer, uno los ve y bueno, ve esos monstruos y dices, necesitas mucha fortaleza, necesitas no solo física, sino también emocional. Bueno, yo no podría manejar, pero ni soñándolo. Y ver a Luz de Luna Clara, cómo se integra perfectamente. Ella dice, yo no voy a ser mesera, o sea, sabía que tenía que ser una nueva vida, mantener a sus hijos, pero tenía que ser de una manera especial. Sí, no, bueno, el desgaste físico es impresionante, ¿no? Pues por todas las horas que tienen que pasar pues ahí sentados en la carretera. Bueno, además pues los pedales y las palancas pues no son no son tampoco tan suavecitos, ¿no? Pero pues sí implica un trabajo físico muy impresionante pasar tanto tiempo ahí. Tienen muchos problemas de riñones, por ejemplo, por el tema de estar tanto tiempo sentados y recibiendo presión en esa zona de la espalda, de la espalda baja. Entonces sí, o sea, se requiere poner tu cuerpo a prueba en todos los sentidos. También otros momentos donde se requiere mucha fuerza es, por ejemplo, cuando están en la carga y en la descarga, porque tienen que poner la caja en el tracto y para eso tienen que mover unas manivelas pesadísimas, que incluso a veces Luz de Luna, que le decíamos, oye, ¿te podemos grabar moviendo las manivelas? Y dice, sí, pero ustedes ayúdenme la mitad porque está bien pesado esto. Y pues sí, o sea, no es que sea pesado, pero la palanca en sí es pesada. Pero sí, yo creo que lo más fuerte es la cuestión emocional. Cómo lidiar con tanta soledad durante tanto tiempo, ¿no? En qué utilizas tu mente, a dónde la llevas. Creo que esa es la parte más pesada de ser camionero. Sí, pues muchos de ellos, pues en realidad es un trabajo que hacen por sus familias, bueno, también porque les gusta. Muchos vienen de familias de camioneros, otros entran por un azar como Luz de Luna, pero es un trabajo que hacen por sus familias también, para sostenerlos, para darles una vida digna, pero al mismo tiempo pues se pierden de la convivencia de sus familias, ¿no? Entonces se pierden de los momentos más importantes, 15 años, bodas. Hay veces que es imposible para ellos asistir a un evento así de la familia, y pues es algo que a veces los tiene muy nostálgicos. A veces es difícil sostener una familia en una condición así tan nomádica, estando tan distante, y aunque pues están el teléfono y eso, pues no es lo mismo mantenerla y sostenerla así, y eso pues también llega a causar también muchas tristezas. Es un mundo complejo, sí. De pensar en hacer una película sobre los camioneros, los traileros, aparece esta mujer y es muy curioso cómo da un giro la misma película y se concentra más, sin dejar de lado a los camioneros, sí, la presencia no solo de Luz de Luna, las mujeres que aparecen ahí, es que son increíbles, las cocineras, o sea. Ahora la distancia pareciera que nos quisimos insertar en la agenda de género, pero en realidad no fue la intención, sino que ellas solitas se fueron ganando la película y se fueron volviendo nuestras protagonistas. Luz de Luna, pues por su historia de vida increíble, su personalidad, la forma en la que nos contaba las cosas. Ella también, aunque pertenece al gremio de los camioneros, también es muy crítica con su propio gremio, entonces nos permitía tener una visión que es a la vez interna y a la vez externa, ¿no? Porque ella también, pues de alguna manera guarda cierta distancia con respecto a ciertas actitudes de sus compañeros, etcétera. Pero las que más nos sorprendieron, o por lo menos más me sorprendieron a mí, creo que a José María no tanto, es las trabajadoras de las cachimbas o de los restaurantes informales de las carreteras, ¿no? Ellas pues fueron abrazaron también la película de una forma impresionante, y algo que funcionó muy bien es que la confianza que los camioneros les tienen a ellas
al ellas tenernos confianza a nosotros, trasladaban la confianza que le tienen a ellas a nosotros como equipo de producción de la película, ¿no? Entonces entraban a la cachimba y veían obviamente nuestras cámaras, nuestros micrófonos, y ellas les explicaban, no, están haciendo una película sobre camioneros, pero siéntense, ustedes nomás platiquen, no sé qué. Y entonces era muy bonito porque eso, le tenían confianza a la película inmediatamente, solo porque las trabajadoras de las cachimbas nos tenían confianza a nosotros, ¿no? Y también lo que sucedió es que nos dimos cuenta que ellas funcionan como una especie de familia sustituta para los camioneros, ¿no? Y pues ese cariño y esa amistad que establecen con ellos, pues era algo que nos interesaba poner en la película. Necesitan lugares familiares donde se sientan bien, donde se sientan tranquilos, donde los consientan, donde se sientan como en una familia, y las cachimbas son esos lugares para ellos. Un gran respiro. Es curioso como nunca las vemos con Luz de Luna. Ella no se paraba en esos lugares. Sí, Luz de Luna por sus propias condiciones de pronto elige lugares que conocemos más como paraderos, que son restaurantes mucho más grandes, con estacionamientos más grandes, más regularizados, digamos. Son como estos restaurantes grandes que vemos a orilla de carretera donde se paran los camioneros. Ella prefiere pararse ahí porque de pronto pues también ha sido de alguna manera víctima de ciertas violencias o le incomoda, o de acoso, ¿no? Le incomoda estar ahí. Entonces, como para no meterse en problemas, que no quiere decir que siempre le suceda, ni mucho menos, pero para no meterse en problemas prefiere estar en este otro tipo de restaurantes donde la convivencia con los compañeros no es tan grande, ¿no? Ella sí había estado en algún momento ahí, pero no es un lugar donde ella decida pararse o donde le guste, digamos, pararse a cotorrear con otros compañeros, ¿no? Esa es una de las cosas que nos estábamos perdiendo al no retratar la vida de camioneros varones, ¿no? Y por eso decidimos meter también y darle un lugar muy importante a las cachimbas, para poder también mostrar un poquito de ese mundo, de la forma en la que se relacionan los hombres entre ellos en las cachimbas, ¿no? Y en el caso de Luz, ella, dentro de su fortaleza y su carácter, también es una mujer muy atractiva, es muy bella y se ve que se arregla y es muy cotorra. Sí, bueno, pues es un personaje muy, muy impactante. Pues es una mujer muy, muy fuerte en todos los aspectos, muy carismática, muy, pues sí, que le ha costado mucho un poco el lugar que ha tenido y que ha pues que ha conseguido, ¿no?, en el mundo. Y pues también por eso, entre su carisma y eso, pues se volvió influencer. Es muy famosa en el creo que no era, tal vez, o sea, ya era famosa cuando la conocimos, o cuando empezamos a trabajar con ella, más bien, porque yo la conocí hace muchos años en un programa de radio sobre camioneros, que a mí me invitaron a hablar, y estaba ella y la conocí, de ahí un poco entablamos como una relación amistosa, y ya después la invité a la película. Y después, pero, o sea, el crecimiento también como un poco como influencer o como este gran personaje, creció muchísimo a lo largo del tiempo que estuvimos rodando. Y después, o sea, había momentos en donde nosotros estábamos rodando la película y nos paraban y llegaba gente a tomarse foto con ella. El señor de la caseta de la carretera la conocía, la saludaba. O sea, es un personaje muy famoso en el gremio. Se ha sabido ganar el respeto también, yo creo, también por su misma fuerza y porque ha sorteado situaciones terribles, ¿no? Ese accidente tremendo que tiene en carretera es espantoso. Sí, yo creo que Clara, además de que es muy atractiva, es muy inteligente, ¿no? Brutalmente inteligente, y es capaz de conseguir este tipo de condiciones laborales incluso, ¿no? Porque ha podido mejorar en el tipo de trabajos que obtiene, ¿no? Ya trabajos que la pongan en riesgo, como aquel que derivó en un accidente que casi acaba con su vida, ya no tiene ese tipo de trabajos, ¿no? Es trabajos donde trabaja X cantidad de horas por un salario digno, y si no, mensual. Ya con condiciones, ¿no? Porque el patrón la abandona. Claro, sí, y hay que tomar en cuenta que
que también hay una crisis de escasez de camioneros en México y camioneros y camioneras, y eso implica que los patrones han tenido que mejorar, no todos, pero algunos, sus condiciones laborales para poder ser competitivos, ¿no? Porque también hay mucha rotación al interior de los camioneros, entonces cambian mucho de patrón, etcétera. Entonces también algunas empresas han tenido que mejorar sus condiciones, y Clara ha sabido aprovechar bien esa situación para garantizar para sí misma mejores condiciones laborales que las que tienen la mayoría de los camioneros en México. La fantasía, las alucinaciones también surgen, y es la noche, la luna y almas penando en las carreteras. Pues sí, es que son tantas horas conduciendo. Yo recuerdo, bueno, tanto en el rodaje como en los viajes previos que yo había hecho para la investigación, pues estás en una cosa como de, pues ya en un trance en la carretera, viendo nada más, ya las líneas pueden ser 4 o 6 horas, sí te bajas a estirar las piernas un poco, pero de repente regresas y te vuelves a meter en trance, ¿no? Entonces justo pues son estos chistes, ¿no? De que entre que en los debates de que los creyentes de fantasmas y los que les dicen no, son las sustancias que usas, pero pues el caso es que pues hay muchas historias de fantasmas, de cosas de aparecidos, ¿no? Lo que dice uno de los personajes, ¿no? Muchas almas penando en la carretera, ¿no? Porque pues también la carretera es un lugar muy peligroso donde hay muchas muertes, y pues eso también alimenta esas leyendas, esos mitos, las creencias o las mismas apariciones que le suceden a la gente, ¿no? A los camioneros en las carreteras. Lo que queríamos mostrar un poco en la película justo que es este contraste que hay, pero justo no quedarnos con la parte de la explotación laboral, un poco el drama de los camioneros, que es muy importante y que nos interesaba mucho mostrar, pero también nos interesaba mucho mostrar la parte alegre, la parte significativa. A ellos les gusta mucho su trabajo, hay muchas cosas que a ellos les hace sentir muy orgulloso de ese trabajo, y encuentran, a pesar en toda esa como oscuridad, o sea, hay que recordar que la profesión de los camioneros yo creo que es de la más peligrosa, tal vez con los trabajadores de la construcción, donde hay más riesgos de muerte, donde hay más muertes, donde hay más riesgo de lesiones en el país. Entonces es un ambiente muy duro, pero justo pues esto no se queda ahí, sino que ellos mismos encuentran momentos y espacios de alegría, de humor, que nosotros intentamos también poner en la película, y pues ese contraste es muy interesante. ¿Y ustedes sí han manejado el tráiler? No, fíjate que no. Ojalá. No se lo sueltan. No, pues yo creo que a nosotros no, porque por ejemplo llevábamos un gaffer con nosotros que nos ayudaba a rillar la cámara en el camión y todo eso, y él sí le preguntó a Clara, oye, ¿me dejas manejar? Y lo dejó manejar, y manejó pues bastantes kilómetros, unos 20, 30 kilómetros yo creo. Y bastante bien, sin mayor problema. El vato se la pasaba viendo cada vez que se subía al camión, decía, mira, le hace así, y ahí mete el embrague y no sé qué, y estuvo como observando, y ya cuando se subió a manejar lo hizo perfecto, y Clara estaba feliz porque iba en el asiento del copiloto descansando, ni nerviosa ni nada, pero a Chema y a mí no nos quisieron. Bueno, ella se tuvo que entrenar y pasar cursos y todo, no ha de ser una preparación. Sí. Nada fácil. Sí, ahora ya hay cursos. O sea, antes todavía en México hay formas. O sea, hay gente que que les enseñan a sus amigos o a sus familiares y aprenden. Y ahora también se está el sector un poco profesionalizando más, y ya hay cada vez más cursos, más de educación técnica donde les enseñan a manejar. Pero también eso es distinto, porque uno puede aprender. Una cosa es manejar el tráiler y otra cosa es aprender a vivir como un camionero mexicano, teniendo las herramientas para responder a las situaciones que se te presentan en México. No solo manejar el tráiler, es mucho más amplio, ¿no? Y eso es algo que pues Clara aprendió a lo largo del tiempo y que muchos se tardan en aprender, ¿no? Ellos, Clara, ya vieron la película, ¿qué les dicen? No, Clara feliz. Ella vio la película antes de que cerráramos el corte, para que, pues por si había algo que le incomodaba o que no se sentía cómoda de mostrar, pues nos dijera, ¿no? Pero lo que no sabíamos es que iba a llegar con todos sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Llegó toda la familia,
Y lo que nos llamó mucho la atención en la proyección es que había muchas cosas que nos contó para la película que no les había contado a sus nietos, por ejemplo. Entonces sus nietos les preguntaban, ay, abuela, ¿a poco sí te asaltaron? ¿Y a poco sí chocaste? ¿No? Y entonces era muy interesante la plática entre ella y sus nietos. Y pues bueno, hasta donde yo sé, o al menos lo que nos ha dicho, le encanta la película y la forma en la que fue representada y nos acompaña a todos lados. Incluso... Ha ido a muchos festivales, Clara, y bueno, ella la ha visto yo creo que 50 veces. Nosotros ya nos salimos, ya no la vemos, pero ella siempre está ahí. Nos dice que siempre que la ve llora. Le gusta mucho. Y ahora pues nosotros estamos en un proceso también de acercar también a los camioneros. Es difícil encontrarlos a los que salen en la película porque se están moviendo todo el tiempo, cambian celulares, ya es difícil contactarlos, pero ahorita estamos en un proceso justo de acercar la película a los camioneros. No queremos solo que salga en cines, sino que ellos la puedan ver. La han visto en muchas funciones, muchos camioneros les gusta, camioneros jubilados, y les gusta, nos dicen que les ha hecho recordar lo que vivían ellos en la carretera, pero bueno, en este proceso nosotros ahora vamos a acercar, vamos a hacer varias funciones en las carreteras, en los paraderos, en la central de Abastos va a haber una esta semana y se están sumando algunas otras. La idea es acercarles la película y un poco que pues que nos digan qué les parece. Esta semana será hace ya algunas semanas pasadas, porque esa entrevista va a pasar el 15 o 16 de octubre, el miércoles anterior a su estreno, que es el 17. Así es. Sí, pues eso, la parte que más nos emociona de esta etapa de proyección y distribución es justamente llevar la película a los paraderos. Ya muchos camioneros la han topado, amigos de Clara o personas que por alguna razón se enteran y llegan a las funciones, y siempre que hay camioneros es muy emotivos, como que sí se sienten muy reflejados en la película y creo que eso, se sienten representados de una manera muy, muy digna, muy bonita, y sí dicen, sí somos, sí somos esos. Qué bueno, muchas felicidades. Uno como espectador siente la cercanía, la simpatía, la inteligencia, la sensibilidad de todos ellos, en especial, por supuesto, de Clara. Y me gustaría que, bueno, si ellos también han estado muy vinculados a la radio, pues ojalá a través de Radio Educación y de Gente de Cine, alguno se entere y llegue a ver las funciones. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a apuntar la fecha para rolarlo en las redes de los camioneros que tenemos. Será buenísimo. Sí, muchas gracias, y pues si les gusta la película, pasen la voz para que la vean, y nuestras redes son Nómadas de la 57 en Facebook, Nómadas de la 57 con número en Facebook. Ahí vamos a publicar todas las funciones que vamos a tener. Va a haber funciones en todo el país y bueno, eso, muchas gracias. Además del estreno de Nómadas de la 57, tenemos el estreno de algo muy interesante, Un Mundo Mejor. ¿Qué onda, fea? No, hombre. Si llevo alcohol hasta para... Un Mundo Mejor de Janet Juárez ya llegó a nuestras salas de cine. Una historia de resiliencia que nos muestra que la esperanza puede llegar en un empaque muy pequeño. ¿Por qué no entienden que soy agorafóbico? No salgo, no puedo, no salgo. Víctor, un diseñador de más de 30 años, es sobreviviente de un secuestro. Con un trauma tan grande encima, decide mudarse del país y alejarse lo más que pueda de esa realidad. Sin embargo, esta lo alcanzará y provocará en él una fobia extrema a salir de su casa. Encerrado y con muchos problemas, Víctor sobrevive, hasta que su pequeño vecino, Santiago, lo busca para que le regrese unos juguetes que cayeron en el patio de él. Víctor no es capaz ni salir a por lo que decide ignorar al niño. Santiago sufre de hiperactividad y, aferrado a recuperar sus pertenencias, escala la reja del patio, situación que termina muy mal para el pequeño. Víctor tendrá que enfrentar su miedo e ir al rescate del infante. Una mano rota es el resultado de la peripecia. Pero ahora Santiago tiene una nueva idea: ser amigo de Víctor. Ve en él algo que él también sufre, una profunda soledad, y al verse reflejado en alguien similar hará que ambos superen juntos sus traumas. Un Mundo Mejor cuenta con la actuación de Raúl Briones, quien interpreta a Víctor. Un papel algo fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados a verlo. Y esto fue algo de lo que nos dijo al respecto. Pues primero partiendo del hecho de que no fue una construcción como, no sé, me gusta poner el caso de Corina, que en el caso de Corina la construcción es desde la infancia. A ella le enseñaron a ser agorafóbica, pues porque su mamá, derivada también de un trauma, se desarrolló esta fobia casi familiar, ¿no?
En el caso de Víctor, no. En el caso de Víctor es un impacto, está con un estrés postraumático, sale huyendo de la zona del impacto para irse a refugiar a un lugar que le ofrece cierta calma, ¿no? Y entonces él se construye ese mundo, por eso se van construyendo estos distintos dispositivos que él va encontrando de control, de controlar la situación ante una situación que no controló, ¿no? Y entonces como que más bien fue la construcción del personaje fue derivada también de la propia construcción desde el diseño de producción, desde la paleta del color, desde por qué elegimos los juguetes que elegimos, de como que la única forma de refugiarse él y que lo descubrimos también en la construcción del personaje es cómo va pintando y ilustrando, como no sale, pues solamente pinta la casa que está viendo, se va pintando sus propios pies, la planta que es artificial. Entonces creo que la construcción es una fobia a la que él se fue metiendo y que él fue mismo construyendo, porque de inicio no fue que después del secuestro él ya no haya podido salir a la calle. Él sí pudo salir, se fue a Estados Unidos, rentó una casa, se comunicó, pero poco a poco se fue metiendo tanto en ese personaje y en esa cajita que luego ya no pudo salir y entonces ya el espacio exterior se iba volviendo cada vez más hostil. Entonces fue una construcción a través de todo el mundo, no nada más como de una sensación emocional interna, ¿no? Como que el mundo fue oprimiendo al personaje al grado de que ya no puedo salir y estoy ahora ya encerrado en una cuestión emocional de mi mundo interior, ¿no? Primero aceptando que estamos en un estado de desesperanza, ¿no? Que ya llegamos como a una especie de tocar fondo como humanidad. Porque si no aceptamos que estamos en esa crisis, nunca vamos a partir de la construcción y que estamos tristes y que nos han lastimado muchísimo y que nos han como lastimado el termostato de la empatía humana, ¿no? Porque vemos una historia terrible de bebés despedazados, luego scrolleamos y ahora viene un gatito súper chistoso y entonces como que tenemos las emociones y ese hilo que generalmente está tenso ahorita está completamente desguanzado y sí está muy desgastada como la sensibilidad en ese sentido. Tenemos que aceptar que efectivamente emocionalmente estamos atravesando colectivamente por un trauma que no tiene precedentes. Y luego yo creo que sí, desde mi perspectiva en la conexión con las nuevas generaciones, con que no nos toca a nosotros la consecuencia de nuestras luchas, que nuestras luchas siempre van a ser por esas personitas que vienen detrás y que creo que esta película es lo que termina haciendo que no sea súper pesada, que al final del día llega una nueva personita con una frescura a decir yo también tengo dolor, pero ayúdenme, yo lo único que quiero es jugar con ustedes, adultos. Y entonces obliga a los adultos a salir de sus zonas de confort. Ahí creo que está la esperanza, en la posibilidad de ofrecerles pistas a las nuevas generaciones de las luchas que emprendieron también nuestros antepasados. La historia es cíclica, entonces nos toca ahora luchar y hacer la revolución. Y creo que lo que dices del barco es total. Se demostró que se puede romper el asedio, incluso contra un ejército tan poderoso. Y eso ya cambió completamente la narrativa. Janet comenzó a escribir la historia en el 2012 a raíz de la guerra fallida del gobierno contra el narcotráfico. Primero la llevó al teatro y después el productor David de la Garza Villarreal emprendió el camino para llevarla al cine. Con sus estudiantes en mente, Janet decidió que esta era la historia que quería contar. Pues para mí Un Mundo Mejor surge de la necesidad como muy imperativa de hablar de pues este tema que es la violencia que había en México y que sigue existiendo, porque desafortunadamente es un tema que siempre va a estar o ha estado vigente desde más mucho hasta ahora, la violencia que se vive a diario, pero para mí era muy importante, yo no quería retratar en sí la violencia, ni lo que se ve, ni estas como escenas que vemos todos los días en las noticias, ¿no? Era importante retratar el cómo se siente desde el interior, cómo funciona cómo afecta nuestra salud mental, cómo afecta nuestro estilo de vida, nuestra manera de acercarnos y nos va aislando y nos va quitando conexiones y nos va
destruyendo nuestro mundo y construyendo como mundo gris y absurdo. Entonces era muy importante, y poner una forma de cómo sanarla también, cómo existe esta esperanza sin ser condescendiente y sin ofrecer respuestas fáciles de sí, ya por arte de magia todo está bien y si lo deseas todo va a cambiar, ¿no? Sino como jugar con esta posibilidad de estas conexiones humanas que son las que nos ayudan a mantenernos a flote, esta posibilidad de reencontrarte contigo mismo, con tu niño interior, y pensar en esos pequeños cambios que pueden hacer un mundo de diferencia, ¿no? He crecido rodeada, fíjate, de psicólogos ahora que lo pienso, y hice entrevistas, entrevisté a diferentes psicólogos sobre los diferentes tipos de cómo enfrentar el trauma, la verdad es que va así, mi proceso siempre es así, se me ocurre una idea, una historia, empiezo a diseñar, viene a partir de eso de quiero retratar la violencia y todo, y ya una vez que ya está construida la historia digo, bueno, ahora vamos a darles capitas a los personajes y entender cómo son, ¿no? Y preguntaba, repito, fue como varias entrevistas a diferentes psicólogos en mi propia proceso de terapia, porque yo soy ferviente creyente de la terapia y de análisis, del autoanálisis, y preguntar un poco ok, si esto me pasara, un poco también a través de la empatía, fue construir a estos personajes, si yo estuviera acá, si esto así. Hay mucho de los personajes, hay mucho de mí en los personajes, en los dos, pero luego ya cuando lo quieres traducir a un personaje es preguntar ¿por qué? Entender el por qué este personaje es así, de dónde viene esto. Una de mis hermanas es psicóloga y me acuerdo que yo estaba escribiendo Un Mundo Mejor, en una de las primeras versiones, y yo decía, es que ¿cómo voy a sacar a Víctor de su casa, o sea, después de este miedo? Y me decía, él tiene que ser más grande, o sea, tiene que venir de un temor más grande, y el temor de perder a Santiago, de perder esa conexión, es un poco más grande que su temor a salir. Y ella me lo construía de esa manera, y me decía, claro, tiene que ser por pasos, tiene que ser no lo puedes sacar, empujarlo, porque el trauma se revive, ¿no? Entonces, eso fue, mi hermana me da mucha risa porque mis dos hermanas son con las que también trabajo mucho en mis historias de muchas maneras, y ha sido como una parte de terapiarnos, entendernos y buscar, y somos personas que creo que la curiosidad nos ha llevado también a eso, y a mí me ha llevado a investigar. También leo como muchos personajes similares. Cuando también encuentro algo, busco qué personajes se parecen a los personajes que estoy construyendo, y los estoy buscando. ¿Qué películas he visto que me sirven como referencia? ¿Dónde he visto reflejada la agorafobia? ¿En qué otras historias? Y luego, otra vez, preguntarme, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Entonces, una pregunta genera otras y otras, y así me voy, y creo que es algo que me encanta del proceso de escribir. Para mí la esperanza es eso, recordar que vienen detrás de nosotros, y de hecho es algo como que la historia tiende a repetirse, pero las batallas no se pelean, no estás peleando la batalla por ti, estás peleando la batalla para los que siguen, para dejarles un mundo mejor a los que siguen. Entonces, para mí esa es la esperanza, es confiar en que vale la pena luchar por los que vienen. Tenemos la responsabilidad de dejarles un mundo mejor. Un Mundo Mejor se puede ver en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Cuernavaca, Hermosillo, León, Mérida, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, Salamanca, San Cristóbal de las Casas, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala, Toluca y Jalapa, gracias a la distribución de Benuca Films. Así que, como siempre les decimos, búsquenla y mejor aún encuentren en su cine más cercano Un Mundo Mejor. Para Gente de Cine, Elena Reina. Deseamos que nos sigan acompañando los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Gente de Cine de Radio Educación 96.5 FM. El próximo miércoles 22 de octubre ya regresaremos en vivo a la cabina de Radio Educación, ya listas para recibir el inicio del 20º Festival Internacional de Cine Documental Docs MX. Por ahora, sigamos disfrutando de Morelia y de su ceremonia de premiación y clausura, que será el próximo viernes 17 de octubre. ¿Cuáles serán las películas ganadoras? ¡Qué emoción! Gracias por su cercanía e interés por comunicarse con Gente de Cine en Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación.
Elena Reina, Lucero Díaz, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en las diferentes emisoras que se enlazan para retransmitir Gente de Cine. Nos escuchamos la próxima semana en otro feliz encuentro para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas en Gente de Cine. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, 96.5 FM. Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo. Todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.